Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor indestructible de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima, como siempre. Hoy el tema que quiero tratar es ¿por qué pertenecer a una iglesia que se desmorona? Y este término de la iglesia que se desmorona es un término del Papa Benedicto XVI desde hace ya rato. Increíblemente lo dijo cuando todavía no era papa, cuando era Joseph Ratzinger el cardenal, y lo tomé de un libro que se llama El Credo, y este capítulo se llama ¿Por qué permanezco en la iglesia? ¿Por qué permanecer en una iglesia que se desmorona? Y primero, pues, me impresionó mucho como esa libertad del Papa para hablar y hacer como este diagnosis de la iglesia, porque digamos que no es algo que uno vea con mucha frecuencia. A las personas nos da miedo como reconocer cómo está la iglesia. Me acuerdo cuando yo era chiquita y me hablaban de todas estas épocas oscuras, de la Inquisición, etcétera, y se criticaba todas estas acciones históricas de la iglesia. A mí me daba como dolor, o sea, como que no hablen mal de la iglesia porque entonces algo terrible va a pasar. En este capítulo de este libro del Papa, él no solamente dice que esta es una iglesia que se desmorona, sino un cristianismo en donde Dios muere y otra cantidad de cosas que realmente son bastante fuertes, pero vamos a ver las razones por las que él nos dice que hay que permanecer en ella. Empieza este capítulo diciendo que en la actualidad existen muchas y opuestas razones para no seguir en la iglesia, a volver la espalda a la iglesia. Ya no solo se sienten empujados hoy personas a las que la fe eclesial se les ha tornado extraña y para quienes la iglesia resulta demasiado atrasada, demasiado medieval, demasiado hostil al mundo y a la vida, sino que también hay personas que amaban la figura histórica de la iglesia, su liturgia, el reflejo de lo eterno en ella. Y a estas últimas personas les parece que la iglesia está traicionando su esencia, que está vendiéndose a la moda y perdiendo así su alma. Están decepcionados, como puede estarlo un enamorado que ha tenido que vivir la traición de un gran amor y pondera seriamente el volverle la espalda. A la inversa, también existen razones bastante contrapuestas para seguir en la iglesia. Hay algunos que permanecen porque se aferran imperturbablemente a la fe en su misión, pero también hay otros que permanecen en ella combatiéndola, rechazando todo su ser histórico y tratando de reformarla. Siguen en ella es para esto, para eliminar lo que la iglesia fue, y están decididos a no dejarse expulsar de ella, a fin de transformarla en lo que a su juicio debería ser. Después el Papa nos ofrece aquí una reflexión previa sobre la situación de la iglesia y dice que pues estos motivos a favor y en contra aparecen bastante confusos, y de todas maneras dentro de la misma iglesia dice que ya nadie se atreve a dar por supuesta la honradez del otro. Sí, qué tan católico es el otro. Hay personas que utilizan el catolicismo como un apellido para atraer a ciertas personas y no realmente porque conozcan de fondo la fe de la iglesia y la vivan verdaderamente. Él habla aquí también de que Romano Guardini, un gran teólogo amigo del Papa Benedicto, dijo en 1921 unas palabras muy esperanzadoras que son las siguientes. Dijo: la iglesia despierta en las almas. Un proceso de gran trascendencia ha comenzado. La iglesia despierta en las almas. Esto era como un preludio de algo maravilloso, porque en realidad a veces equiparamos la iglesia con algo meramente institucional, con algo visible, y no como algo que despierta en las almas. Cuando yo leo esto, recuerdo, por ejemplo, a Santa Teresita,
para quien la iglesia era este cuerpo de Cristo vivo, en donde ella tenía un lugar y en donde todos compartíamos los méritos de todos. Ella, cuando hace su acto de ofrenda al amor misericordioso, dice que ella no va a llegar al cielo con sus méritos, sino que viene con los méritos de todos los santos que son de ella y con los méritos mismos de Cristo. Esta es una persona cuya alma está viva, la iglesia. Entonces, Romano Guardini en 1921 hablaba de este proceso de gran trascendencia, pero dice el Papa que en la actualidad debería más bien decir que se está desarrollando un proceso contrario, en donde la iglesia se extingue en las almas y se desmorona en las comunidades. La fe católica se ha convertido simplemente en un itinerario casi político, de principios, de moral, que se utiliza más bien como para violentar a los demás, para violentar las conciencias, y no como esta belleza de sentirse iglesia, cuerpo de Cristo. En medio de un mundo que se afana por la unidad, la iglesia se desintegra, dice el Papa, en el resentimiento, en la declaración de lo ajeno como herejía, en la glorificación de lo propio. Parece como si no existiera punto medio, ¿no? Por un lado, los conservadores y por el otro lado, los progresistas, como si fuera una cuestión política. Incluso en esta película sobre supuestamente el Papa Benedicto y el Papa Francisco, esta es la caricatura de la iglesia, como si fueran dos posiciones políticas de progresismo y conservadurismo, y al Papa Benedicto se le pone como en ese lado del conservadurismo, como una verdadera caricatura que no existe. Entonces, esta es la opinión pública. La opinión pública ve a la iglesia como esta pugna de etiquetas, en donde no hay matices, sino donde solamente existe eso, ¿no? Los que están a favor del progreso y los que están contra él, conservadores y progresistas, pero en realidad la realidad de la iglesia es algo completamente diferente, que si nos quedamos en este mundo político así, pues no se alcanza a ver, como no se ve en esta película que les menciono, la película de los dos papas. Luego menciona, en silencio y todavía casi sin voz, existen entre medias también hoy los creyentes sin más, quienes también en esta hora de confusión realizan el verdadero encargo de la iglesia, la adoración y la paciencia de la vida diaria desde la palabra de Dios. Pero puesto que no encajan en el cuadro que se desea tener, es decir, los verdaderos creyentes no son ni progresistas ni conservadores, ni están metidos en este mundo de esta reforma supuesta de la vida externa de la iglesia. Ni siquiera uno sabe, por lo menos yo no sé muy bien de qué se trata ni me interesa, pero este no es el cuadro en el que uno como que encaja. Entonces dice él que permanecen este rebaño en gran medida callados, y esta verdadera iglesia no es, aunque no es invisible, sí está profundamente escondida entre lo que es de factura humana. Es decir, parece como si los protagonistas de la iglesia fueran los que están en este debate externo de lo político, de lo que funciona, de esta fraternidad universal que no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces se pregunta al Papa, bueno, entonces, ¿por qué permanezco en la iglesia? Y también, ¿cómo es que se ha podido llegar? Fíjense lo que dice tan impresionante. ¿Cómo se ha podido llegar a esta peculiar situación babilónica en el instante en que esperábamos un nuevo Pentecostés? ¿Cómo es posible que justo en el momento en el que el concilio, o sea, está hablando del Concilio Vaticano II, justo en el momento en el que el concilio parecía haber recogido la cosecha madura del despertar de las últimas décadas, en vez de la riqueza del cumplimiento, aparece un inquietante vacío? ¿Cómo ha podido el gran resurgir hacia la unidad acabar en el desmoronamiento? Pero entonces dice él, a lo mejor nos ha pasado algo, y es que nos hemos acercado tanto a esta iglesia desmoronada, desfigurada, que ya no logramos percibir el todo.
que las casas nos impiden ver la ciudad, que los árboles nos impiden ver el bosque. Esta es una situación a la que la ciencia con tanta frecuencia nos ha conducido respecto a lo real. Y eso parece que está pasando en la iglesia. ¿A qué se refiere él? Que a veces cuando en la ciencia nos especializamos tanto en cosas minúsculas, se pierde la visión del hombre completo. Entonces nos vamos a lo individual de una manera tan exagerada que nos es imposible percibir el todo. Y él dice que a lo mejor eso nos ha pasado con la iglesia, porque a lo mejor lo que hemos visto es como la minucia de los escándalos, la minucia de estas rencillas entre bandos que parece que son irreconciliables, y como que nos quedamos en esa minucia y entonces todo parece absolutamente un desastre. Entonces, por muy innegablemente cierto que sea lo que nos muestra el microscopio, cuando observamos en él un fragmento del árbol, ello puede ocultar al mismo tiempo la verdad. Entonces se nos olvida que lo individual no es lo individual sin más, sino que tiene una existencia en conjunto que no puede ser analizada bajo el microscopio. Es decir, que es verdadera, más verdadera que el aislamiento de lo individual. O sea, lo individual no nos muestra siempre la verdad del conjunto. Se queja aquí también el Papa de que la iglesia se ha visto solamente desde un punto de vista práctico. Si la gente se queja de que la iglesia no le llega a la gente, de que no es eficaz, de que no es moderna, de que no hablan el lenguaje que el mundo necesita, entonces es terrible porque la iglesia finalmente no es eso. La iglesia no es algo que tenga que llegar a las masas ni nada por el estilo, pero como que en eso se ha concentrado el hombre moderno, porque para el hombre moderno lo verdadero es lo que es eficaz. Parece como si verdaderamente ya no fuera una iglesia eficaz y por lo tanto necesita ser reformada, ¿no? Y aquí están todas estas personas que permanecen en la iglesia, pero no porque realmente la iglesia vive en ellos por la fe, sino porque están en este cometido de reformarla. Pero, dice el Papa, la reforma en realidad siempre es un proceso espiritual, estrechamente emparentado con el cambio de mentalidad, con la conversión, y en esa misma medida pertenece al núcleo de lo cristiano, es decir, el progreso y la reforma de la iglesia no es cómo mejoramos nuestro lenguaje, cómo hacemos unas reuniones más atrayentes, ni nada de eso, sino que digamos que la médula de la iglesia siempre es esta reforma espiritual. Solo por medio de la conversión se hace uno cristiano. Y la conversión es algo constante, es algo del diario, es decir, nadie puede decir, yo ya estoy suficientemente transformado, porque simplemente, no sé, viví un cambio moral y ahora creo en los principios de la iglesia y creo en Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo, sino que realmente el encuentro con Cristo nos debe transformar todos los días constantemente y eso es lo que nos hace cristianos, que en realidad de esto está careciendo terriblemente la iglesia, es decir, uno habla con los católicos y son gente que combate de una manera ideológica todo lo que no es católico, pero no tienen este espíritu de constante transformación, de contrición, no los ve uno considerándose pecadores en necesidad de conversión, sino ya como esta cara triunfante del católico que tiene entonces ahora derecho de juzgar al mundo entero y de ponerse por encima como un juez. También la iglesia en cuanto tal vive siempre de conversión, siempre de nuevo al Señor, es decir, la iglesia tampoco podemos decir, uy, ya la iglesia es lo que debe ser. Así como yo como persona estoy en constante conversión, pues la iglesia como conjunto de cuerpo de Cristo, pues siempre está caminando de nuevo, siempre hacia el Señor que sale a su encuentro. Si no es un producto acabado que yo diga, ya, esta es la iglesia maravillosa. Esta es una iglesia peregrina que consiste en estar siempre convirtiéndose hacia el Señor, que siempre está tratando de alejarse del endurecimiento en lo propio, en la mera llamada costumbre, que con tanta facilidad se opone a la verdad. En el libro Introducción al Cristianismo, el Papa dice, Cristo no se presenta como costumbre, Cristo se presenta como verdad. Entonces, cuando la iglesia y la fe se convierte como en un esquema mental, como en una costumbre,
se vuelve una dureza, se vuelve algo que se opone a la verdad, se vuelve algo rígido que violenta, algo rígido que aplasta. Y entonces las personas que no son así, que no están endurecidas, que no están anquilosadas en una costumbre, se vuelven incómodas, porque quieren siempre estar en continuo movimiento y eso no se entiende, eso no se puede agarrar, eso no, nadie se lo puede apropiar y entonces la persona se vuelve molesta y termina siendo rechazada y expulsada de estos grupos católicos endurecidos que aman sus costumbres y su poder y su violencia, ¿no? Entonces, estas personas que tienden es a ver el cristianismo como una constante transformación en donde la conversión y la contrición son como la base, como les digo, se vuelven incómodos y terminan siendo rechazados y exiliados, ¿no? Siempre hay adaptaciones que necesitan ocurrir porque el Espíritu Santo además siempre está activo. Si la iglesia no se está convirtiendo constantemente hacia Cristo, entonces se vuelve una perfecta caricatura y en el fondo una reforma así, que solamente tienda por reformar las cosas externas, se vuelve intrascendente y no es de extrañar entonces que la misma iglesia y la fe se vuelvan algo secundario. Lo importante es toda esta parte ideológica, etcétera. Entonces, hay una verdadera crisis de fe. Esto es el verdadero núcleo del problema de esta iglesia. Y el progreso de la iglesia, entonces, es un volver a la fe y no un preocuparse porque sea atractiva al mundo. Sin embargo, también dice el Papa, de todas maneras, en la fe, en la iglesia hay fe en plena efervescencia. Es decir, no es que ya, porque hay unos focos de contaminación y de desfiguración, eso no quiere decir que no haya fe en efervescencia. Luego, entonces el Papa nos dice que hay una desazón en este momento. Ya ser de la iglesia está como pasado de moda. Ya nadie puede creer justamente en una iglesia así. Y habla, por ejemplo, de la diferencia con el Concilio Vaticano I, en donde la iglesia parecía como un gran estandarte que convocaba y unía a los seres humanos. En 1870, en esta época del primer Concilio Vaticano, la iglesia era el signo visible aguardado por Isaías. Según el Vaticano I, la iglesia era el verdadero milagro del cristianismo, que sustituía a todos los demás signos y milagros ante el rostro de la historia. Pero ahora en la actualidad, dice el Papa, se ha trocado en lo contrario. Nada de admirable propagación, sino una asociación estancada y corta de miras que ha sido incapaz de trascender en serio los límites del intelecto europeo y medieval. Nada de eximia santidad, sino una colección de todas las indecencias humanas, mancillada y humillada por una historia a la que no le ha faltado escándalo alguno. Desde la persecución de herejes, la caza de brujas, la persecución de judíos y la esclavización de conciencias, hasta la autodogmatización y la resistencia a las pruebas científicas, y de suerte que quien escucha esta historia no puede sino agachar avergonzado la cabeza. Me encanta porque el Papa aquí no se queda corto en hablar de esta novia de Cristo tan desfigurada, porque Cristo mismo, al encarnarse y al tomar en su pasión, en su muerte, en su cruz, al tomar por esposa la iglesia, no oculta, no se avergüenza de ella, la toma como es. Es decir, ocultar estos pecados y esos escándalos no habla en favor de Dios, habla en contra. Por eso me encanta que al contrario, como viste esta película de los dos papas, como si el Papa Benedicto fuera una persona que quiere encubrir estos escándalos y hacer como si no sucedieran, cuando fue el primero que, cuando muere el Papa Juan Pablo II, es el primero que, por ejemplo, toma el caso
del sacerdote Maciel Marcel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que tenía una doble vida, triple vida, cuatro vida. Él es el primero que llama la atención sobre este sacerdote y hace que lo destituyan. Entonces, el Papa Benedicto nunca ha sido una persona como una caricatura de una persona conservadora que quiere mantener la imagen de la iglesia. Todo lo contrario, aquí lo menciona totalmente para que nosotros tampoco tengamos miedo de estar defendiendo una iglesia como si tuviera que ella ser inmaculada por sí misma. Por último, nada de estabilidad. Una institución arrastradiza por todas las corrientes de la historia, por el colonialismo, el nacionalismo, incluso también a punto ya de ponerse de acuerdo con el marxismo. ¿Cuántos interpretadores marxistas del Evangelio? Y hacer posible identificarse en gran medida con él. Cualquier comparación con la realidad no es pura coincidencia. Por consiguiente, la iglesia no parece ser signo que convoca a la fe, sino más bien el principal obstáculo para aceptarla. ¿Cuántas personas no salen corriendo de esta iglesia endurecida, que condena, que juzga, esta iglesia soberbia que se la pasa hablando en la sobremesa y despotricando contra todos? Obviamente que este tipo de iglesia no convoca a los seres humanos, sino que los espanta. Dice el Papa entonces que la verdadera teología de la iglesia pues parece no poder consistir ya más que en desproveerla de todo predicado teológico y en considerarla y tratarla desde un punto de vista meramente político. ¿Cuántas personas toman a la iglesia simplemente en sus peleas ideológicas, políticas, de moral? Y a eso reducen la iglesia. Y obviamente personas así, ¿cómo no van a espantar a los demás, muertos del susto de ver una gente endurecida, pelietas y juzgona? Esta iglesia no cree ya ni siquiera en el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice tan impresionante. La confianza es buena, el control es mejor. Hemos sustituido la confianza en el Espíritu Santo y lo hemos convertido en control. Así reza, después de tantas decepciones, el eslogan frente al ministerio eclesiástico. Entonces ahora la autoridad eclesial consiste en controlar. El que cuestiona, el que pregunta, el que no esté de acuerdo, entonces es alguien que se queja mucho. Y entonces hay que sacarlo, porque no lo podemos controlar. El principio sacramental ya no resulta convincente. Eso de que en la Eucaristía está todo el centro de la transformación del hombre y que eso no se puede forzar y que el amor de Dios no se puede forzar y que en realidad no puedo yo coger a la iglesia y planificarla en su evangelización y pensar que ella vale la pena solamente en el sentido de que sea eficaz en una evangelización planeada, controlada a la minucia. Fíjense lo que dice, al fin y al cabo, también el Espíritu Santo resulta demasiado inaccesible. Cuando uno plantea que el mismo desarrollo del ser humano católico que se va convirtiendo, que yo no puedo planear mi conversión, que yo no puedo planear la lista de virtudes que tengo que elaborar y desarrollar, que yo no puedo planear la acción del Espíritu Santo, ni planear mi transformación, ni la de mis hijos, ni de mi pareja, ni el matrimonio como una barca que yo construyo con mis fuerzas. Entonces le dicen a uno, ¿sabes qué? No te entiendo nada. A mí dame cosas prácticas. Nosotros necesitamos tips. Entonces, el Espíritu Santo resulta demasiado inaccesible. Sin embargo, a quien no le da miedo mirar al pasado, sabe que los escándalos y las humillaciones de la historia se debieron precisamente a que se emprendió este camino. El ser humano accedió al poder y sus logros se tuvieron por lo único real. Entonces se crean espiritualidades en donde se están midiendo los logros constantemente. Entonces, si yo oro así, entonces, ¿qué logro voy a tener? Entonces ya no es de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, sino de qué te sirve el alma si no puedes ganar el mundo. Dice este capítulo, una imagen para la esencia
de la iglesia. Una iglesia que es considerada únicamente desde un punto de vista político, en contra de toda su historia y de su propia esencia, no tiene sentido. Asimismo, una decisión meramente política de permanecer en la iglesia es deshonesta, aun cuando se presente bajo la etiqueta de la honestidad. Entonces, quien permanece en la iglesia porque está en el mejor partido ideológico, de las mejores costumbres, y está en ella simplemente para propender por un conjunto de principios, no tiene sentido. Por otro lado, quien está en la iglesia para reformarla, porque es una trazada medieval que no sirve para nada, también no tiene sentido. A la vista de la actual situación de la iglesia, ¿cómo se puede entonces justificar la permanencia en ella? La opción por la iglesia, para tener sentido, debe ser una opción espiritual. ¿Cómo debe fundamentarse semejante decisión espiritual? Me gustaría dar de nuevo una primera respuesta provisional por medio de una comparación, recurriendo para ello al acerto que se nos ha ofrecido inicialmente para describir la situación. Hemos dicho que al ocuparnos de la iglesia, nos hemos acercado tanto a ella que ya no es posible percibir el todo. Esta idea se puede ampliar con ayuda de una imagen que los padres de la iglesia descubrieron en su contemplación simbólica del mundo y la iglesia. Y aquí va el Papa a utilizar la imagen de la luna, que me pareció también sensacional porque, como les he hablado yo aquí bastante en el programa, me gusta mucho utilizar la luna para explicar lo que es el ser humano y explicar, digamos, lo que es nuestra neurosis universal. Somos una luna que pretende brillar sin sol. Entonces, pienso que para darles paso a sus preguntas y a sus comentarios, voy a hablar de esta alegoría de la luna en el siguiente programa, pero quiero dejar unas ideas claras. No estamos en la iglesia para defender doctrinas, ideologías, para estar en contra de los progresistas o los progresistas para estar en contra de los conservadores. Hay personas que se dedican todos los días a meterse en este rollo político de pies a cabeza. La iglesia no es esto, no es una lucha doctrinal, aunque no quiere decir que nos desentendamos de ella. No estoy en contra de tener en claro lo que es la iglesia, sus principios, su moral, pero todo eso es, digamos, que la añadidura de algo fundamental que es mi conversión. El que está en la iglesia, no para convertirse, no para volverse a Cristo, sino que está en la iglesia como si fuera un lugar de luchas políticas, de luchas ideológicas, ese sentido es un sentido político, ideológico, que no es el sentido de estar en la iglesia. Y los que están en la iglesia simplemente para reformarla, con esta intención de que ya no sea lo que ha sido, porque es que es una anticuada, etcétera, y que quieren que, aunque son unos revolucionarios, tanto marxistas como, no sé, progresistas, que quieren que haya matrimonios homosexuales y que la iglesia promueva el uso de los anticonceptivos y que entonces ya nos olvidemos de Cristo y entonces hagamos una fraternidad universal en donde todos somos hermanos y en donde todas las iglesias son lo mismo. Cualquier comparación con la realidad no es coincidencia, pues tampoco. Como les digo, eso no quiere decir no tener las cosas claras, pero estoy en la iglesia para convertirme, porque quiero volverme al Señor, porque quiero que el Señor Jesús reine y tenga acceso a mis facultades. No es usar mis facultades a favor de unos principios, no es usar mis energías para luchar contra los progresistas. Eso no es la razón del catolicismo, aunque los santos durante todas las épocas han luchado contra las herejías, pero no han limitado su fe a eso. No se dedican a estar en estas rencillas de buenos y malos. Voy a dejar hasta ahí el tema de hoy. Para el próximo programa, entonces voy a terminar de contestar esta pregunta de, entonces, ¿por qué permanecer
en una iglesia que se desmorona. Me encanta que el Papa nos anima a mirar las cosas como son, a no tenerle miedo a estas desfiguraciones humanas, a no volver a la iglesia simplemente también la jerarquía, los sacerdotes, porque realmente todos somos un solo cuerpo y en el cuerpo pues todos somos miembros los unos de los otros igual de importantes. No hay más importantes o menos importantes, todos somos parte del mismo Jesús, del mismo Cristo, y que sepamos que justamente lo que nos pide Dios es no estar en la iglesia como si fuera una pelea política, ideológica, sino realmente encontrar cuáles son esas razones espirituales, cuál es esa conversión que yo estoy dejándome regalar día a día, porque es de esa forma en la que verdaderamente construyo. Bueno, les mando un abrazo fraterno, les pido sus oraciones como siempre. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María.